Hola, me quiero referir a un tema que en arboricultura urbana, al parecer, habiendo escuchado o leído algunas opiniones de expertos, un tema que no está bien resuelto, que es el efecto de los cortes que se producen en ramas de árboles. Nosotros sabemos que el agua entra por las raíces por osmosis y luego sube de una célula, pasando de una célula a otra por capilaridad. Finalmente, en la parte alta del árbol, cuando se abren los estomas, se produce una diferencia de potencial que también arrastra agua y ayuda a que el agua suba por el árbol. Este es un fenómeno complejo y genera dentro del árbol una presión muy importante. Cuando se corta una rama, lo que ocurre es que las células que forman parte de esa rama, que son células alargadas, al ser cercenadas, el agua que está dentro de ellas se colapsa y baja, desciende. Y al descender permite que hongos, que esporas de hongos y esporas de bacterias entren por ellas. El diámetro de las esporas es muy menor comparado con el diámetro de las células del árbol. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que los hongos empiezan a alimentar de estos tejidos. Al cortar una rama, bajo el concepto de poda, mutilación, desmoche, etcétera, etcétera, nosotros estamos facilitando que entren patógenos al interior de la estructura y de los tejidos del árbol. En consecuencia, si nosotros pudiéramos sellar estas heridas, cuando se realizan, sellamos las heridas, lo que produciríamos es que el agua interiormente ascendiera e imposibilitara que los hongos se desarrollaran. ¿Por qué? Porque los hongos necesitan oxígeno para desarrollarse. No existen especies de hongos que vivan en zonas bajo el agua o en el agua. No existen. Necesitan oxígeno para desarrollarse. Por lo tanto, sellar una herida significa lograr que el árbol se defienda solo subiendo el nivel del agua por capilaridad en su interior, recobrando la presión que tiene. Muchas personas dicen que para sellar hace falta que cuando se sella una herida se contamina con hongos y cuando se va a otro árbol se contamina al otro árbol con los hongos del árbol anterior. Eso es casi, perdonen decirlo, pero no tiene sustento alguno. ¿Por qué? Porque lo que mata a los hongos es la recuperación de la presión de agua al interior del árbol. Siempre van a haber esporas adentro cuando saca el corte y van a haber esporas afuera. No tiene nada que ver el hecho de que en la brocha o el rodillo con que se aplica un sellante también se contamine con hongos. ¿Por qué? Porque están en el aire, no flotan, son microscópicos. Nosotros no los podemos ver, pero siempre están ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente con este tema de sellar los árboles? Lo que está en juego es muy simple. Lo que está en juego es la posibilidad de mantener al árbol en buenas condiciones y permitir que se desarrolle en el tiempo. Cuando nosotros cortamos y no sellamos, lo que estamos haciendo es acortar el ciclo de vida del árbol. Un árbol que podría durar 80, 100 años, va a durar 30, 40. Entonces, nosotros estamos aquí, a mi espalda, con un árbol muy bonito, una catalpa. A mí me gustan mucho las catalpas, que evidentemente se le han cortado ramas de una forma bastante ilógica, porque este es un árbol ornamental. Quizás a alguien le haya parecido que una rama de ese tipo se pudiera caer sobre los transeúntes o sobre los árboles, o sobre los autos. Pero el tema concreto es que se cortó una rama cuando ya era grande, por lo tanto el árbol no va a poder sellar con su propio crecimiento esta herida, y ahí han entrado hongos, han entrado bacterias y insectos han puesto sus huevos, ahí pueden haberse producido larvas al interior, de tal manera que cuando nosotros miramos hacia abajo también nos damos cuenta que se han cortado raíces. Y es probable que estas dos heridas estén conectadas por el interior del árbol. Le hemos hecho un daño enorme a este hermoso árbol, que sigue en pie, evidentemente, pero que debido a la acción de las personas que han cortado irresponsablemente esta rama sin sellarla, le estamos acortando su ciclo de vida.
Espero que con esta breve explicación, se haya podido entender un poco de qué se trata cuando nosotros estamos hablando de los árboles. Los árboles son seres vivos que tienen tejidos, que tienen sistemas, que tienen células, que tienen una cierta forma de funcionar. Y cuando nosotros interrumpimos esa forma de funcionar, entonces le estamos haciendo daño. Lo que podemos hacer es tratar de intervenirlos, pero que el árbol finalmente quede lo más cercano posible al funcionamiento original que tenía. El sellado de las heridas no es un tema menor. Hay gente, expertos, que dicen que cuando entra un hongo a un árbol, el hongo se alimenta de lignina o se alimenta de celulosa. Esa no es la discusión. La discusión no es esa. La discusión es que cuando nosotros hacemos una herida a un árbol, y el árbol es un árbol grande, estamos permitiendo que los hongos, al entrar, se acerquen a la médula del árbol. Si los hongos llegan a la médula del árbol, que son células muertas, no le quepa duda que a lo largo de 5 o 6 años ya ese árbol va a tener pudrición central. ¿Qué es lo que se dice cuando un árbol tiene pudrición central? Está podrido, hay que cortarlo. Eso es lo que se hace cuando nos aplican conceptos de biología, de fisiología relacionados con el funcionamiento del árbol. Para eso nos podemos apoyar en modelos como el modelo Zona de Vida del Árbol, de William Moore, y otros modelos más. Pero lo que nos permitiría a nosotros hacer el mejor trabajo que pudiéramos hacer. Ya hace mucho tiempo, Alex Chigo dijo, lo mejor que podemos hacer con un árbol es podarlo. Y lo peor que podemos hacer con un árbol es podarlo. Él interpretó lo que yo estoy diciendo ahora como que el árbol compartimentalizaba. Bueno, la verdad es que el árbol no compartimentaliza nada. Lo que ocurre es que el hongo no come células vivas. El hongo no ataca células vivas, porque las células vivas están saturadas de agua y los hongos no pueden vivir en zonas saturadas de agua. La verdad es que nosotros tenemos que actualizar nuestros conocimientos, tenemos que preocuparnos por nuestros conocimientos, y con esto me despido. Es un desafío formarse, es un desafío entender, es un desafío aprender. Los saludo, ha sido Santiago del Pozo, ingeniero forestal, experto en arboricultura urbana.